Hola, espero que todos estén muy bien. Hoy tengo el gran honor de tener al maestro John Jiménez, que es, bueno, un guitarrista al cual siempre he admirado muchísimo por su labor profesional, ¿no? Como intérprete y además porque él, aparte de ser un gran concertista y gran guitarrista bien formado, es aparte filmmaker y bueno, él nos ha regalado en muchas oportunidades, gracias a sus documentales que ha hecho en su canal de YouTube de Guitar TV World, bueno, momentos espectaculares con grandes figuras de la guitarra de las cuales siempre hemos aprendido, siempre apreciamos y de lo cual te agradecemos mucho por tu tarea tan laboriosa y tan titánica, ¿no? Entonces, bueno, el maestro John Jiménez lo invité para que nos comentara acerca de su recorrido, los proyectos que está abordando actualmente. Y bueno, nada, para mí es un honor tenerte aquí, maestro. Si quieres dar un saludo inicial. Sí, por supuesto, Daniel. Bueno, imagínate, contentísimo y muchas gracias, muy agradecido contigo por la invitación. Esta es una de las pocas veces en las que yo estoy del otro lado de la entrevista. Ajá. Y es, bueno, es muy, muy bonito el sentir pues que hay interés en las cosas que uno ha hecho de alguna manera, ¿no? Entonces, encantadísimo y contento. Muchas gracias. No, no, por favor, maestro, de verdad que una hermosa labor. Y bueno, profe, vamos a ir conociendo un poquito de tu trayectoria. Háblanos acerca de tus comienzos en la guitarra, formación e influencias, ¿no? Que es algo que es muy importante, es muy interesante conocer de ti. Así que bueno, cuando tú quieras. Claro. Bueno, mira, voy a intentar resumir bastante, ¿no? Porque es Bien, mucha bien. información que hay por ahí de los inicios, hay muchos cuentos, muchas anécdotas, pero voy a intentar resumirlo lo más posible, ¿no? Para no hacerlo aburrido. No, vale. Yo llegué a la guitarra a través del cuatro, ¿no? Para las personas que no conocen el instrumento, es típico instrumento venezolano, cuatro cuerdas. Lamentablemente nunca lo aprendí a tocar, jamás. O sea, ni siquiera el compadre Pancho, que es la primera canción que uno aprende cuando era niño. Porque cuando yo entro de niño a la escuela, tendría como unos 12 años, sencillamente los profesores nunca fueron, nunca iban. Yo vengo de una isla, crecí en una isla del Caribe, Margarita, una Sí, isla venezolana. Margarita. Sí, y pues ahí realmente el nivel en cuanto a profesores, pedagógico y todo eso, pues no era, nosotros estábamos realmente aislados en el vasto sentido de la palabra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo fui un año y al final terminé muy desmotivado porque nunca tuve realmente una clase de verdad, ¿no? Del instrumento. Entonces, lo primero que hice fue echarme la culpa a mí mismo. Yo decía, mira, yo no sirvo para esto, la música es demasiado complicada, ¿no? Un niño pues no se imagina que es por otras razones, sino automáticamente pues Claro. es el culpable. Entonces le dije a mi mamá, mira, no, no, yo no quiero eso, la música no es para mí, eso no me gusta. Entonces ella me dijo, oye, pero inténtalo otra vez. Y yo le dije, no, no, no. Casualmente en esa época un familiar me regaló una guitarra. Entonces mi mamá me dijo, mira, ya que hay una guitarra ahí, oye, intenta al menos. Entonces, bueno, está bien. Entonces me inscribí en las clases de guitarra y ahí fue cuando conocí a mi primer maestro y gran amigo. En esa época fue también un padre y que se llama Eladio Mujica. Eladio Mujica. Eladio Bien. Mujica fue compañero tú estudiaste con Leonardo, ¿no? Leonardo Sí, Lozano. sí, sí, sí. Bueno, ellos fueron compañeros del conservatorio, un Ah, excelente cuatrista, excelente guitarrista, a quien quiero mucho y aprecio mucho y admiro mucho a Leonardo. Y Eladio pues fue el último alumno de Antonio Lauro. ah, Y él ok. tenía una capacidad increíble pedagógica para hacerte enamorar del instrumento, pero solamente con escucharlo tocar quedabas ya flechado. Entonces ahí escuché por primera vez el Vals Natalia, Wow. que me uno a la cantidad enorme. Ahorita, después que he hecho un trabajo de Lauro, que estoy haciendo un trabajo de Lauro, me di cuenta que hay una cantidad enorme de guitarristas que fueron seducidos por ese vals solamente y que se Sí. dedicaron a la guitarra solamente por ese vals. Entonces yo fui uno de ellos y ahí empecé con Eladio. Él lamentablemente dio clase un año porque después le dieron una dirección, un conservatorio de Cumaná. Ok. Y como no había profesores que me siguieran dando clase, yo era muy obsesionado con la guitarra en esa época porque estaba muy enamorado del instrumento.
Entonces no había profesores y me dejaron a mí dando clases, ¿no? Entonces yo tenía 14 años, o sea, yo empecé a dar clases a los 14 años, me dejaron como asistente, ¿no? Era una locura, ¿no? En la isla. Entonces a mí hicimos, como era menor de edad y no me podían dar un trabajo como tal, me nombraron como una especie de asistente y ellos me pagaban el viaje para que yo fuese a tierra firme a ver clases, a seguir viendo clases con él, ¿no? Entonces yo Wow. viajaba una vez al mes, me iba en bote, en Peñero, Ah, me iba una vez al mes a ver clases con él y así estuve un tiempo hasta que, bueno, hasta que ya después conocí en un festival al maestro Alirio Díaz, ujú. que me llevó Eladio en esa época, y a otra persona que fue para mí también muy, muy decisivo, que fue el maestro Arturo González, Arthur González, sí. chileno. Sí, sí, sí. Entonces, el maestro, cuando yo lo vi, escuché y escuché su pedagogía y todo esto, pues yo me enamoré de él como maestro y hice todo lo posible para irme a estudiar con él. Entonces me fui a estudiar con él a Barquisimeto y fue una cosa increíble, ¿no? Porque el maestro tenía una manera muy particular de enseñar. O sea, no era... De hecho, he tenido la suerte de tener maestros muy particulares, ¿no? En ese sentido, ¿no? No solamente profesores de guitarra, sino maestros también de vida. Y el Claro. maestro Arturo, pues era una persona increíble, era una persona con la capacidad intelectual más grande que yo he conocido. O sea, yo nunca he conocido a alguien con una capacidad intelectual tan grande como la del maestro. Su casa estaba forrada en libros, ¿no? Todos los había leído, por supuesto, ¿no? Entonces el maestro pues daba su manera de dar, su pedagogía de dar clase, su manera de dar clase era muy particular. Yo me sentía siempre como aquellos alumnos japoneses que van a casa de su maestro, ¿no? Y aprenden en su casa, viviendo con Ajá. el maestro. Entonces yo vivía prácticamente en casa del maestro. Yo iba desde la mañana, almorzaba con él, cenaba con él, comía lo que él comía, me quedaba a veces durmiendo en su casa cuando se me hacía tarde, me comía los libros que él me daba. Entonces era así, ¿no? Era esta enseñanza particular de él. Él te enseñaba, por ejemplo, cuando el tema era el fraseo, Ajá. él no te explicaba la parte teórica, ¿no? Él no te decía, bueno, mira, tienes un acorde aquí, este acorde acá, y entonces esto es una cadenza y aquí se forma una frase. Él me daba, por ejemplo, un libro de Neruda, de Pablo Neruda. Entonces me decía, léete este libro y la próxima clase hablamos. Entonces me leía el libro de poesías de Neruda o de Benedetti o lo que él me daba, ¿no? Y entonces después él me lo hacía recitar. Y así hacía, por ejemplo, bueno, no solo a mí, pues a sus alumnos, ¿no? Y así pues nos llevaba de lo que era el fraseo literario, al fraseo musical. Entonces Claro. su concepción era increíble, ¿no? La concepción del maestro era increíble porque era una concepción artística global. Claro. Entonces él no concebía, y siempre nos enseñó eso, a no concebir la música por separado. Entonces él decía, ¿cómo puedes tú hablar de colores en la guitarra si no conoces la obra pictórica de Gas o de Picasso, no Ajá. sé, ¿no? ¿Cómo puedes hablar de un concepto de fraseo si no has leído a los grandes poetas, a Whitman ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, él siempre que ibas a su casa, pues terminabas con un montón de libros, saliendo con un montón de libros bajo el brazo y se los regresabas después a la semana siguiente. Era este tipo de enseñanza, ¿no? Wow. Luego, cuando me vengo a Alemania, vengo a estudiar con Wolfgang Weigel, un maestro Ujú. también increíble. Con él pues aprendí muchísimas cosas también a nivel artístico, por supuesto, pero eran cosas también que tenía que ver con la realidad en la que vives, ¿no? Es decir, tú Claro. eres un artista, vives en una realidad, en un tiempo, en una época, entonces es como empezar a reflejar artísticamente la realidad en la que vives. También cómo desarrollar proyectos, cómo irte desarrollando, cómo sobrevivir en el medio artístico. Wow. Entonces, eso era algo también que ningún otro profesor lo hacía, ¿no? Porque pues la Mm, academia te da, obviamente la academia te da los conocimientos claro. necesarios, pero realmente es poca gente la que se sienta con sus alumnos una vez a la semana, como lo hacíamos con Wolfgang Weigel, y él nos hablaba sobre la vida, ¿no? Sobre la vida de ser artista, de ser músico. Decía, mira, esto es así, esto no es tan fácil como tú lo sueñas. O sea, es Claro. bonito y sueña, pero tienes que prepararte en esta cosa. Entonces aprende a desarrollar un proyecto, aprende ¿no? Claro. Y bueno, después de ahí me fui a hacer unos posgrados con Thomas Müller Perring en Weimar y Ajá. ahí estuve con Thomas, también excelente guitarrista, excelente persona. Y luego tuve un problema de la mano, ¿no? Que no, tuve que parar de tocar por un asunto de la mano.
el dedo meñique se me dormía, ¿no? Y, y entonces ahí tuve que hacer una pausa. Ahí fue donde estudié pedagogía, en Ok. esa pausa, porque yo obviamente necesitaba continuar en Alemania, o sea, si no estudiaba, pues no tenía más el permiso de Obvio, permanencia, ¿no? sí, De, sí, de sí. residencia. Entonces yo entré a la pedagogía realmente por casualidad, ¿no? O por causalidad, como se quiera decir. Y me gustó tanto que yo dije, bueno, me inscribo un semestre, espero que me mejore y luego hago el examen de admisión para lo que antes se llamaba el concert examen, que es el nivel de estudios pues, con el que se cierra la parte solista. Ok. Y bueno, nada, pues empecé y me gustó tanto que terminé la carrera y después sí hice el examen para el concert examen y estudié con Roberto Cell. Y Roberto, Ah, pues, Roberto es un artista increíble y una persona maravillosa. Es una de los pocos guitarristas que te cautivan desde la primera nota, es impresionante, ¿no? Y como persona es una persona pues también increíble. Eso es un poco resumido, un poquito mi... increíble, maestro. No, qué linda anécdota, ¿no? La del maestro Arturo González y bueno, que realmente fuiste perfilando, fuiste estudiando con distintos perfiles eran personalidades distintas, pero que a fin de cuentas terminaron construyéndote, ¿no? De una personalidad bastante única, ¿no? Es Es sumamente increíble. Es increíble, increíble increíble las enseñanzas. porque sí, porque cada maestro te aportaba algo tan valioso y tan particular y tan, ¿no? Que bueno, para mí tuve realmente mucha suerte Una en fortuna, tener, sí. sí, en tener realmente estas figuras y sobre todo seres humanos, ¿no? No, Porque claro. ellos, más que maestros, pues eran tus amigos, a veces el Claro. maestro Arturo, mira, el maestro Arturo González realmente y su esposa Julita, ellos eran mis padres. Yo estaba solo en Barquisimeto y a veces no tenía que comer, a veces no tenía dinero para pagar la habitación donde vivía. Y no había, yo recuerdo que, mira, no había un momento en el que el maestro no me preguntara, Claro. mijo, ¿pagaste tu habitación? No, maestro. Ten, toma, págala. Nada, qué O nobleza sea, del... eran personas increíbles. Lamentablemente, pues ya fallecieron. Me dolió muchísimo su partida, obviamente. Pero pues fueron personas que más que maestros fueron familia, yo los vi como padres, entonces Claro. hubo esa conexión emocional, hubo esa conexión humana. Ellos te daban todo, absolutamente todo, todo de sí, o sea, no había nada que se escondieran, que se guardaran para nadie, para todos sus alumnos, no solo para mí, como te digo, esto lo puede ser testigos cualquier alumno del maestro Arturo González con el que converses. De hecho, ahorita se está haciendo algo que me alegra muchísimo, se está haciendo un festival en su honor Ese homenaje, en sí. Venezuela, un homenaje al maestro Arturo González, cosa que me emociona muchísimo, ¿no? Que se haga, porque fue una figura increíble que contribuyó muchísimo al movimiento guitarrístico venezolano, ¿no? Claro que sí, ¿no? El maestro Arturo González, tan querido por sus estudiantes y bueno, por todos los que conocimos su legado, ¿no? También. Mm, Profe, bueno, ahora cuéntanos perdón, el proyecto de Guitar TV World. ¿Cómo abordas esta tarea, ¿no? Tan titánica. ¿De dónde sale esa inquietud, ¿no? De hacer este proyecto? ya. Mira, es una cuestión que surge un poco a raíz de la autocrítica, ¿no? Ok, Yo ok, siempre una de las cosas que me sorprendía, ya va, me voy un poquitito más atrás. dale. Yo siempre creí, o sea, yo siempre tenía la visión de que la guitarra era un universo increíblemente grande, ¿no? El Sí, mundo guitarrístico, que era una cosa enorme y era una cosa, pues... entonces, a mí me causaba cierto disgusto el hecho de que, bueno, me gustaba también porque eran comentarios muy bonitos, pero a su vez había otra parte que me causaba cierto, no digamos disgusto, pero cierta decepción cuando venía alguien después de un concierto, por ejemplo, y te decía, oye, qué lindo, yo nunca me hubiese imaginado que la guitarra pudiese sonar así, ¿no? claro, Entonces yo decía, oye, qué lindo, pero qué triste que la gente no conozca la guitarra. Entonces, claro, o sea, hay mucha gente que conoce la guitarra, pero para mí en esa época yo decía, pero ¿cómo puede ser posible si la guitarra es un universo tan enorme, tan grande? claro, ¿Cómo tú no puedes conocer la guitarra, no? Entonces empecé a entender que no es así.
O sea, la guitarra es un universo muy pequeño, muy, muy, muy pequeñito. Entonces, dentro de lo que es el universo musical, dentro de lo que es el universo artístico, es mucho más pequeño. Entonces, empecé a tener una visión más relativa Claro. de lo que era el mundo de la guitarra, ¿no? Entonces empecé a ver y yo decía, pero bueno, la guitarra es un instrumento tan hermoso, es tan fantástico, tiene tantos colores, tiene tantas particularidades. ¿Por qué no sé, por qué no hay unas producciones como las que hay en piano? ¿Por qué no hay unas producciones como las que hacen los violinistas? ¿Por qué no, no? Entonces eso me empezó a carcomer bastante, ¿no? Y me molestaba eso. Yo decía, pero ¿por qué no hay? ¿Pero por qué no hay? ¿Por qué no hay? Entonces hubo un momento en el que me di cuenta que no tenía sentido quejarme si no iba a aportar algo. Entonces, yo dije, bueno, ya que si te molesta tanto, pues haz algo, ¿no? Intenta al menos Claro. aportar un poquitito, ¿no? Y yo tenía, pues, como hobby, desde hace varios años, hace mucho tiempo, tenía, pues, la fotografía, siempre me apasionaba mucho, y entonces hacía fotografía, me apasionaba mucho la macrofotografía. Entonces, claro, ahí, pues, con ese hobby que tenía, aprendí bastante, ¿no? De lo que eran las perspectivas y la luz, el manejo de la luz, todas estas cosas. Empíricamente, yo nunca hice estudios de Ujú. fotografía ni nada de eso, ¿no? Fue algo muy empírico, ¿no? Era un hobby, como te digo, ¿no? Pero pues yo me lo tomaba muy en serio, me gustaba mucho, me apasionaba mucho. Yo tengo un amigo que es mi hermano, ¿no? Luciano Marziali, Ah, sí, sí, italiano. sí. Y Luciano, yo siempre admiré muchísimo su capacidad para grabar la guitarra. Yo no conozco una persona que pueda grabar mejor el instrumento, en mi opinión, muy particular, ¿no? Tiene mucha experiencia haciendo grabaciones y conoce, pues, que excelente guitarrista, conoce muy bien el instrumento, conoce muy bien los equipos. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no tú? O sea, yo quiero hacer algo en la medida de lo posible, ¿no? Dentro de mis conocimientos y posibilidades, algo donde se muestre la guitarra de una manera, pues, ¿no? Bien, ¿no? Una manera estética, artística, donde entrevistemos personas, donde... Y para eso, pues eso, el sonido es brutalmente importante. Yo Claro. no conozco, no soy experto en sonido, entonces le dije, mira, ¿qué te parece si hacemos una cosa así? Pues entonces él se entusiasmó y tal, vale, vamos a hacerlo y tal. Entonces nos buscamos a Hubert Keppel, ¿no? Hubert, Ajá. que es un fantástico guitarrista, gran maestro también, él fue maestro de Luciano, a mí también me dio algunas clases. Entonces le planteamos la idea a Hubert. Le dijimos, oye, mira, tenemos esta idea y Hubert siempre, si se ha caracterizado por algo, es por apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Este tipo de cosas. Él siempre da mucho. Entonces, sí, vamos a hacerlo y tal. Entonces, ahí fue cuando empezamos, hicimos la primera entrevista. De hecho, pues todo se fue desarrollando a medida que iban pasando las cosas, ¿no? Al Claro. comienzo iba a hacer una entrevista, después a mí se me ocurrió, le dije, oye, pero podemos hacer, ya que vamos a mostrar una entrevista, pues vamos a mostrar el personaje. Entonces vamos a Claro. crear un video portrait, o sea, vamos a mostrarlo a él donde se muestre, ¿no? Donde se muestre, pues... Ah, la otra cosa es que la concepción del Guitar TV World no iba dirigida solamente a guitarristas, sino a un Claro. público más amplio. O sea, el público guitarrista obviamente está dentro, pero la dirección a la que siempre he querido es a un Claro. público que no conoce la guitarra, Exacto. precisamente por la molestia que yo tenía antes, ¿no? Decía, oye, Ajá. tienen que Ajá. conocerla, pues, tienen que conocerla bien, ¿no? Entonces, entonces con Luciano comenzamos este proyecto, ¿no? Y hicimos la entrevista con Hubert Keppel, que pudimos grabar también, fue fantástico grabar con él también la interpretación legendaria de Kellner, estas cosas, ¿no? O sea, Sí. luego hicimos esa es la serie Dialogues, que es la serie de Ajá. entrevistas. Es una Dialogues. serie de especiales, ¿no? Son especiales donde se hace la entrevista, se hace el video portrait y se hacen pues clips musicales, ¿no? Videoclips musicales de cada artista. Y luego hicimos, bueno, con Wolfgang Weigel, una personalidad también Ujú. increíble. La entrevista con Wolfgang fue increíble porque pues, es mostrar todo eso que un poco que te conté un poco. Él lo explica. Además que nosotros hicimos la entrevista con Wolfgang. Sí, creo que lo hicimos en español, no recuerdo. Pero Wolfgang, no recuerdo si fue en alemán o español, pero Wolfgang maneja el español mejor que yo. O sea, es increíble, su nivel de español es impresionante. Entonces, su temperamento también es muy latino.
Entonces fue maravilloso, maravilloso hacerlo. Y luego lo hicimos con Roberto, que fue también genial, ¿no? El Sí, hacer esta... Entonces, claro, como esto es la parte del dialogues, ¿no? Pero aparte de eso, pues queríamos hacer también una parte dedicada a los constructores de guitarra. claro, Ahí nació pues lo que se llama el Wood Dreamers. Hicimos una serie solamente de esto. O sea, el Guitar TV World ahorita es un esqueleto de las cosas claro. que después se van a ir desarrollando, ¿no? Ok, ok. Entonces el Dialogues, por ejemplo, es la serie de entrevistas. Luego está el Wood Dreamers, que sería una serie de reportajes con constructores de guitarras, con Ok, luthiers. ok. Luego está otra serie que empezamos con Christian Sayesi, un excelentísimo Ajá. Sí, sí, guitarrista sí. italiano que se llama Backstage Secrets, que eso sí va dirigido a los guitarristas, eso sí es para guitarristas, porque ahí sí se explica y se habla de digitaciones, se habla, es como los tips, como este tipo de cosas ¿no? Esa es la concepción. Y bueno, y ahí se van derivando, ¿no? Pero obviamente, pues esto es un trabajo, no es mi actividad principal, ¿no? O Claro. sea, esto obviamente es cuando el tiempo lo tengo libre, empiezo a desarrollar estas cosas. Y obviamente, pues todo lo que es financiamiento y todo esto, pues corre de mi parte, no hay ningún tipo de... Entonces, por eso es que este tipo de producciones sale una cada año, por ejemplo. Claro, obvio. ¿No? No hay una continuidad. A mí me encantaría, por ejemplo, poder hacer cada mes una producción de esta, Claro. pero es imposible, ¿no? Por tiempo y por cuestiones de De presupuesto. costos, obvio, sí. Pero Mm. sí, pero la verdad es que a mí no me importa, o sea, no tengo apuro, no tengo apuro. No, está muy bien, maestro, ¿no? La idea es dejar un documento, ¿no? Es dejar algo en la medida de lo posible, o sea, debido a las capacidades, pues, que tenemos para desarrollar cosas. Y pues es el mejor intento posible, ¿no? No, Para obviamente, sí. mostrar la guitarra. Básicamente es ese el proyecto, ¿no? No, increíble, maestro. Aparte que, bueno, todo el material que ha quedado es algo, es un legado y es algo que realmente, bueno, no, o sea, las personas han disfrutado muchísimo. Yo de verdad me he encontrado mucho, sobre todo en esta última de Clemente Díaz, nada, cómo la disfruté ese segmento de Dialogues. Y bueno, Sí, todas, realmente todas, ¿no? Han sido, de verdad, son, verá, maestros en enseñanza, ¿no? sí, mira, imagínate cómo disfruto yo. O sea, haciendo las entrevistas a mí es Sí, apasionante sí, porque es sí. descubrir, a mí en las entrevistas pues no, yo no, como te digo, no voy enfocado al guitarrista, ¿no? Claro, Sino voy al ser enfocados humano, sí. a la persona, a mostrarlo qué es, qué come, qué lo hace reír, qué le gusta, que eche los cuentos de su infancia. Por ejemplo, con el maestro Clemente fue increíble de escuchar todos esos cuentos geniales Nada, sí, impresionante. entonces mira, yo empecé la entrevista y yo tenía pues obviamente una pauta más o menos de las preguntas que quería hacer y todo. Cuando empezó a hablar yo dejé eso en el piso y era escucharlo porque es que eran cuentos geniales o sea, Increíble. entonces ese es el maestro, ¿no? Claro, Ese es el ser humano. Entonces él cuenta sobre su vida, sus anécdotas, todo esto. Y eso pues te da un perfil de lo que es la persona. claro, Obviamente ya el compositor y el intérprete como tal, tú lo escuchas y lo ves ya en el videoclip, ¿no? claro, ¿no? Pero en la Sí. entrevista me gusta más conversar con el ser humano, con la persona, Sí, ¿no? sí, sí, no, es Entonces hermoso eso. también yo disfruto muchísimo esas entrevistas, esas producciones. Sí, parezco un muchachito chiquito haciendo Sí, sí, todo no, feliz, ¿no? es increíble, ¿no? Realmente tremendo material, maestro. Y por cierto, ¿qué estás abordando actualmente? O sea, qué cositas Ujú. se vienen ahí a futuro hablando precisamente de este tema, ¿no? Sí, mira, lo de actualmente sí es relativo. Bueno, es decir, yo actualmente desde hace 5 años empecé el proyecto del documental Rastros Indelebles, que es Ajá, sobre Alirio Díaz y el maestro Antonio Lauro, ¿no? claro, Había sido pensado para salir a los 100 años del nacimiento de Antonio Lauro. claro. Y yo dije, bueno, me voy a Venezuela, entrevisto a exalumnos del maestro Lauro, del maestro Alirio, y grabo una que otra pieza con los alumnos, y me regreso, hago el corte y lo sacamos.
Pues eso empezó a crecer y empezó a crecer y a crecer y a crecer y bueno, afortunadamente, ¿no? Porque cada vez venían más ideas, cada vez venían más cosas. Entonces, afortunadamente tuve la posibilidad de filmar y de grabar pues con la Filarmónica Nacional, el primer movimiento Wow. de Antonio Lauro, del concierto, el concierto número uno. Y a través de Eladio Mujica, de mi antiguo profesor, pues él fue el que se encargó de coordinar todas esas cosas en Venezuela. Entonces, aparte de eso, hicimos un viaje a la Candelaria, donde nació el maestro Ajá. Lirio Díaz. Hicimos las entrevistas con los familiares y todo esto del maestro Lirio Díaz. Entonces, una vez que ya se tenía ese material, yo dije, mira, es, claro, esta es una parte biográfica, pero yo quiero también mostrar el impacto que han tenido ellos a nivel mundial, ¿no? Porque Claro. realmente es la música de Lauro y el maestro Lirio Díaz como intérprete, pues tuvo un impacto grandísimo en lo Sí, que fue ¿no? el repertorio para guitarra, ¿no? Entonces dije, nada, pues vamos a esperar un poquito, voy a entrevistar a algunas otras personalidades en Europa y ahí voy. Entonces entrevisté obviamente pues a familiares del maestro Alirio, a Senio Díaz, lo entrevisté en Roma y estuve en la Academia Quillana en Siena también entrevistando a Oscar Gilia, Ajá. que fue alumno de Alirio Díaz. Delirio. Y así fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Entonces John Williams, ¿viste? en una de esas estaba yo con Senio entrevistando a Ceni, yo le digo le digo a Ceni, oye, mi sueño, así inalcanzable, sería poder entrevistar a John Williams, ¿no? Porque, pues, imagínate, o sea, él era muy amigo del maestro Lirio Díaz, ¿no? Entonces me dice, mira, déjame ver, él no tiene, o sea, no tiene contacto como tal, así de un mail o qué sé yo, pero yo puedo contactar a su esposa, que de repente, pues, para preguntar a ver si hay alguna posibilidad. Entonces le mandó un mail y a los 20 minutos respondió Wow. que sí, encantado. Nosotros no pudimos creer, o sea, ¡guau! Entonces organizamos ese viaje, que de hecho pues falló una vez por asuntos de visa, a mí no me llegó la visa para el Reino Unido a tiempo, tuvimos que cancelar eso. La segunda vez ya pudimos hacer la entrevista y fue genial, o sea, una persona increíblemente sencilla, maravilloso. Él y su esposa, impresionante. Me dejaron pues muy conmovidos, además por la manera en la como él hablaba del maestro Lirio, ¿no? O sea, fue muy bonito y muy Wow. enriquecedor escuchar eso, ¿no? Eso es lo Escucharlo que a se él viene. hablar. Sí, mira, es unas cosas tú sabes, o sea, uno sabe la influencia que ha tenido el maestro Alirio y Antonio Lauro y todo, pero cuando los escuchas hablar a estas personas, a Carlos Bonell, por ejemplo, Claro. o a John Williams, o a Oscar Gilia, cuando los escuchas hablar con aquella pasión y con aquella alegría de estos maestros, te conmueve mucho porque tú dices, oye, es impresionante el legado que dejaron, ¿no? Claro. Entonces, además que pues ellos son el maestro Lirio Díaz y Antonio Lauro, pues para mí pues fueron mis superhéroes de infancia, ¿no? O sea, en la Sí, infancia, no, pues tal cuando cual. cuando yo tenía 13, 14 años que estaba empezando a tocar la guitarra, pues a algunos les gustaba Superman, Batman, qué sé yo, y los míos eran Alirio Díaz y Y Antonio Antonio Lauro, ¿no? Lau. Entonces, para mí es fantástico el poder realizar un trabajo así porque es muy enriquecedor, pues, ¿no? Y eso, pues, el documental, lamentablemente por el corona, como en todo, pues eso influyó bastante Sí. en la consecución del documental y tuve que parar por unos 2 años, más o menos. Ok. Y ahora el año pasado fue la última, pues pude entrevistar por fin a Natalia Lauro en México, que fue fantástico el poder, también una persona increíble, maravillosa, muy abierta, muy afectuosa. Fue muy bonito el conocerla a ella y a su esposo y el compartir, ¿no? Y el que me contara de primera mano ella misma todo lo que, pues la información sobre su papá, ¿no? Y ahora pues estoy en la fase de postproducción, que es lo más complicado, ¿no? Claro. Que es el reunir toda la información, el mirar, obviamente pues ahí ya tengo muchísimo material que no todo, obviamente no todo se puede comprimir Entiendo. en una película. Entonces bueno, también hay que contar un poco, o sea, el documental está
también un poco pensado en un público abierto, es decir, en un público europeo o gente que no conoce muy bien nuestro país, ¿no? O nuestra cultura. Claro, Esa es la idea, ¿no? Entonces, claro. de repente, si un venezolano lo ve, dice, no, pero eso es una cosa obvia, eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? No, Pero, pero exacto, pero entonces la idea es también mostrar un poco cuál era el aspecto político de esa época, histórico, social, wow. donde se desarrolló, por ejemplo, Antonio Lauro, qué pasaba a nivel musical en esa época. Entonces, va mucho más allá de contar la biografía, sino poner en contexto, ¿no? A la persona que está ahí. Entonces eso es bastante complicado. Entonces en eso ando ahorita. En eso ando ahorita. No, Dios mío. Y pues espero de verdad que lo pueda terminar para el próximo año. Eso sería fantástico. No, qué increíble, maestro. Y bueno, y espero que también pues poder hacerlo de una manera en la que la gente pueda obtener pues beneficio y pueda enriquecerse también un poco con la historia de estos dos maestros, ¿no? No, increíble, maestro. De verdad los felicito y bueno, yo de antemano agradecido por todo ese trabajo que realmente es algo que se necesitaba, ¿no? Una producción. Es que todo suma, ¿no? Estos testimonios, recoge todos los testimonios de todas estas grandes personalidades y de todas las personas que tuvieron así con los maestros, es algo que no, que es invaluable, ¿no? Mm. Eso va a quedar un material invaluable para la posteridad, ¿no? Y bueno, de Sí, ahí, quién sabe cuántos proyectos no surgirán de investigación, de todo, cuánta gente no va a salir motivada, ¿no? sí, bueno, para mí este es un proyecto obviamente pues en el que yo dejo todo lo que es todo el corazón y todo. Y a mí me gustaría obviamente hacer una serie después, ¿no? Con la Claro, guitarra como una serie, pero con la guitarra como protagonista, ¿no? wow. Entonces eso sería algo a futuro, ¿no? Algo ya después de que pase un poco esto, hay que ver primero cómo la gente cómo lo recibe, ¿no? Porque pues el hecho tampoco de que tú le pongas todo el corazón a algo no significa de que a la gente le vaya a gustar, ¿no? Te entiendo, te Entonces entiendo, bueno, te entiendo, no, obvio. espero hacerlo lo mejor posible, hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Y como te digo, pues dejar un documento, al menos dejar un No, sí, documento no. ya para que, sobre todo para que las nuevas generaciones conozcan a estas figuras, ¿no? Que a veces ya mi generación y todo esto, obviamente pues en todo el mundo conocen la música de Lauro, conocen quién es Alirio Díaz y tal, pero cuando tú vas viendo las nuevas generaciones, sientes que se va perdiendo un poquito la información, ¿no? Claro, Porque pues no se consigue de repente mucho material de este tipo en la red o claro, cosas así, ¿no? Entonces la idea es dejar, como te digo, un documento, ¿no? Y pues hacerlo obviamente de la mejor manera posible. perfecto. Es para mí también una responsabilidad enorme, porque imagínate, o sea, el hacer un trabajo sobre estas dos figuras que uno quiere tanto y que admira tanto, pues es una gran responsabilidad. Pero bueno, yo la asumo y me gusta, ¿no? Me agrada. Qué hermoso, maestro. Profe, quería preguntarte ahora, ¿cómo podrías definir hoy en día tu búsqueda musical? Cuéntame eso. Mi búsqueda musical. Mira, am, te voy a echar un cuento que fue lo que yo creo que a partir de ese momento se desarrolló lo que es la búsqueda a nivel musical, ¿no? Y Ok, también se extendió no solamente a lo musical, sino a lo artístico. Cuando yo llego a Alemania, que yo te digo, yo empiezo a estudiar con Wolfgang Weigel. Yo tuve una crisis porque yo realmente nunca me dediqué en serio a la técnica, ¿no? O sea, ok, yo estudiaba mucho, muchísimo, pero no era muy riguroso haciendo ejercicios de técnica y haciendo, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a estudiar con Wolfgang, el nivel musical, intelectual empezó a crecer, ¿no? Porque es una persona increíble, o sea, todo lo que es la parte musical y todo esto. Y yo sentía pues que las manos no respondían a esas exigencia. exigencias que yo tenía, ¿no? Entonces fue un conflicto que tuve en esa época porque nunca me había pasado, nunca me había sucedido. Yo siempre quería tocar algo, lo tocaba y funcionaba, ¿no? Pero ya con esas exigencias pues
no, me creó ese rollo, ese problema. Entonces, yo recuerdo que yo le pregunté, no sé, yo no sé si él recuerda ese momento, pero para mí siempre fue muy claro, ¿no? Yo le pregunté, yo le dije, oye, yo tengo este problema, ¿no? Entonces, él me dijo, mira, lo que tienes que empezar, lo que tienes que decidir es ver cómo quieres tocar, o sea, qué quieres ser, cómo quieres tocar. Pero es una pregunta brutalmente difícil, porque ¿cómo quiero tocar yo? O sea, Claro. entonces obviamente pues yo me voy a casa con la cabeza así, con esa pregunta, y empiezo a ver cómo quiero tocar. Entonces empiezo a ver a todos los guitarristas y tal, pero no había una respuesta clara, ¿no? Claro. Entonces en ese momento tuve la posibilidad de ir vino alguien de visita, creo, y fuimos a Roma. Ok. Entonces fuimos al Vaticano, ¿no? Y entrando ¿cómo se llama? A la catedral de San Pedro, De San Pedro. está, o sea, a mano derecha está una obra de Miguel Ángel, que es La Ok. Piedad, A la piedad, ¿no? sí, sí, Que es sí. la Piedad, ¿no? Ajá. La La Virgen escultura, María sí. con... Ujú. Exacto. Entonces, cuando yo veo esa obra, ahí fue donde entendí. Entonces, yo me busqué libros para verla, porque tú no la puedes ver tan bien porque está separada y tiene un cristal y no sé qué, ¿no? Pero tú puedes ver desde lejos de qué se trata. Entonces, me compro los libros y empiezo a ver los libros y empiezo a ver cada detalle de la obra, las venas, o sea, lo que Miguel Ángel estudió, la anatomía, tú te pones a ver los detalles, están los huesos, está todo está ahí. Cuando tú te separas de eso, cuando tú lo ves desde otra perspectiva, tú ves una obra de una expresividad increíble. O sea, es la Virgen María, tiene a su hijo, ¿no? Muerto. O sea, es un drama impresionante que te llega y te da tres vueltas y te manda a dormir. Pues es impresionante, ¿no? Entonces yo llegué y le dije a Wolfgang, así quiero tocar yo. Y le mostré la piedad, ¿no? Entonces, claro, es una búsqueda infinita, ¿no? Porque obviamente, pues, ¿quién va a poder tocar así? ¿No? No, o sea, yo sé que no es, que de repente en esta vida no voy a poder llegar a esa meta, pero es una meta, ¿no? Claro. Entonces estoy muy, pero muy años luz, lejos, pero esa es como la luz que va para allá. Entonces, Claro. si tú me dices cuál es mi búsqueda a nivel artístico, yo te diría algo así como eso, ¿no? Y probablemente Miguel Ángel, probablemente la meta de Miguel Ángel era muchísimo Claro. más alta, ¿no? O sea, él estaría también a años luz de su meta. Pero siempre me gustó pensar en eso, ¿no? Como en esa meta imposible, Claro. porque pues siempre te mantiene en movimiento y hacia un punto. Claro. Entonces, es eso, ¿no? Es poner atención a los detalles, es estudiar, pues, lo que él hizo. Pues, Miguel Ángel agarraba los cadáveres ¿no? de medicina, los estudiaba. Entonces, es llevar lo que es la técnica a otro... Es lo que se habla de utilizar la técnica como una herramienta y no como un fin, ¿no? Claro. Te Entonces entiendo. tú ves todo ahí, cuando, como te digo, cuando lo ves de una perspectiva más alejada, pues puedes ver la increíble fuerza que tiene, ¿no? No sé si es muy abstracto, pero es un No, poco no. es como te digo, es como yo concibo un poco mi búsqueda, pero fíjate que no solamente en la parte musical, ¿no? Pues ahorita desde que empecé con el cuestión del documental, eh, tengo ya 5 años inactivo, ¿no? Porque no tengo tiempo, no tengo tiempo de tocar. O sea, yo no estoy haciendo conciertos ni nada de eso porque pues, es imposible. Estoy día y noche pues tratando de terminar esto, ¿no? Entonces me di una pausa para ello, pero, pero pues generalmente pues trato de ver así, ¿no? Pues trato de ver cualquier proyecto que emprendo, intento verlo, o al menos intento enfocarlo. De repente es bastante, puede resultar un poco pedante, un poco egocéntrico el hablar de esta meta de Miguel Ángel y todo, pero es como una referencia, ¿no? Obviamente que, como te digo, pues estoy muy lejos de ello, pero, pero es como, siempre intento tener eso como una luz al final del túnel, ¿no? Como esa es la Claro. galaxia donde me gustaría ir y Mm. está a 1000 años luz y yo tengo solamente 20 años más, pero bueno, pero
pero ahí voy, al menos voy 20 años para allá. Entonces, eso me recuerda mucho a un cuento de un artista que me inspira mucho como artista, que es un cineasta chileno que se llama Alejandro Jodorowsky. Ok. Entonces, Sí, sí, lo Jodorowsky, conozco. lo Ajá. conoce, bueno, Jodorowsky, él contaba, también tiene una fase bastante, una parte muy espiritual y muy, Sí, 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 sí. pero Jodorowsky contaba un cuento que me gustaba mucho, que él decía que había un pueblo, ¿no? Una aldea que estaba tapada, el sol la tapaba una montaña, Ujú. ¿no? Entonces, los aldeanos siempre se quejaban y vivían muy tristes porque el sol, porque no tenían sol, pues. Entonces un anciano se fue una vez con una cucharita a la montaña. Entonces volvía con la cucharita llena de tierra y la ponía en otro sitio. Entonces la gente le decía que estaba loco, que qué estaba haciendo. Entonces él decía, yo voy a mover la montaña es lo que nos está causando el problema, pues yo voy a mover la montaña. Entonces todo el mundo se reía y se burlaba y le decía que es imposible hacerlo, ¿no? Que él no iba a poder hacerlo. Entonces su respuesta fue sí, pero alguien tiene que empezar a hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, entonces, bueno, con su cucharita iba y movía un poquitico de montaña, ¿no? Esos cuentos me gustan mucho, ¿no? De ese tipo de, o sea, sobre todo de Jodorowsky, tiene cuentos muy Claro. interesantes y muy simpáticos. Sí, No, increíble maestro, ¿no? Muy, muy, muy bien definido, ¿no? Aparte, me gusta bastante su enfoque, ¿no? Ese enfoque de realmente no tenemos un límite, como que hasta aquí llega el techo, ¿no? Es como que mm, no. Es muy interesante, muy, muy bonito el enfoque, ¿no? Y muy, aparte, muy útil, ¿no? Porque te mantiene siempre en movimiento. A ver, sí. quiero, por ejemplo, esta pregunta me gusta mucho. Para ti, ¿qué es un buen músico? Uy, sí, esa es muy buena. Hay mucho, bueno, hay varias ramificaciones, ¿no? Yo repreguntaría de qué tipo de músico hablamos, ¿no? Porque podemos hablar, por ejemplo, de un músico de orquesta o de ¿Ok? un solista o de... Entonces, yo, por ejemplo, como yo lo asumo, como yo lo Ujú. asimilo, es algo muy personal, Ok. yo te diría que un buen músico, hablando de la parte solista, ¿no? Ok, ok. De la parte solista. Eh, para mí es alguien que asimila, entiende, aplica conscientemente los conocimientos que adquirió de la academia, Ok. ¿no? Está hablando de un músico académico, porque también yo conozco unos músicos increíbles que no te saben leer una nota. Claro. Por eso te digo que eso depende de, Sí, de- sí. de- de qué enfoque se le da, ¿no? Ok. Entonces, si hablamos de músico académico, yo te diría, mira, es alguien que entiende, que sabe lo que está haciendo, sabe lo que está tocando, conoce, sabe qué tipo de estilo está haciendo, o sea, hace la tarea, que hizo la tarea, ¿no? Ahora, eso no lo hace un artista. O sea, un buen músico no necesariamente es un artista. Entonces, Ok. ya cuando vas a ver un artista, para mí, es aquel que aprendió todo eso, pero en el escenario lo olvidó, ¿no? Entonces le deja ya libertad absoluta a su alma Claro. de comunicarse con el público. Entonces por eso te digo que es muy relativo, porque yo sí, yo voy a un concierto y yo te puedo decir, oye, ese tipo es muy buen músico, sí, ¿no? Pero para mí no, o sea, no me convence artísticamente, Claro, te porque, entiendo. Ah, ahí porque va, no el merch. hubo, Claro. ¿ves? Porque no me conmovió. O sea, para mí un artista es alguien que te mueve el alma, o sea, tú con lo que sea, ¿no? Desde la pintura, la escultura, hasta cualquier tipo de género musical, ¿no? Em, alguien que te mueve a través de su creatividad, eso para mí es un artista, ¿no? Y eso lo disfruto muchísimo cuando veo un artista. Yo puedo ver a un buen músico y escucharlo y no disfrutarlo, Claro, te entiendo. ¿no? Sí, me ha pasado también. Entonces, Sí, sí, sí. entonces tú dices, oye, qué excelente, ¿no? El tipo frasea increíble, fantástico, conoce todo bien y bien. Pero es que no hubo no me tocó, o sea, no me movió, no Feeling, me, no claro. me, sí. O puedes decir de repente, oye, ese tipo me movió increíblemente a pesar de que.
a pesar de que claro. no maneja unos niveles técnicos o qué sé yo, ¿no? Ahora, lo ideal sería obviamente una persona que maneja todas estas cosas y que lo lleva a una expresión artística, o sea, lo lleva al nivel superior, ¿no? Claro. Que es para mí, es por eso te digo, cuando yo te digo de olvidarse de eso, obviamente no se trata de olvidarse de todo eso, No, sino claro. se trata para mí de darle libertad a su inconsciente. Claro. O sea, todo eso está ahí, todo el aprendizaje está ahí. Pero cuando se trata de conectar con el arte, con la música, con la pintura, con la escultura, con lo que escribas, con la literatura, ya es otra cosa. O sea, ya no pueden haber estos límites. Es lo que me contaba, lo que nos contaba el maestro Clemente Díaz, cuando él decía, yo rompo todas las reglas. Claro, claro. O sea, es que es eso. O sea, tú aprendes todas las cuestiones y dice que eso de mantener la nota común, olvídate de eso. Yo rompo todo eso. Yo detesto la cadencia perfecta. Entonces, eso, Ajá. entonces, claro, es fantástico porque él lo hace de una manera consciente. O sea, Claro, te entiendo. él sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo está haciendo, ¿no? Claro, Él sabe que de repente es incorrecto desde el punto de vista académico para mucha gente, pero él sabe por qué y lo rompe a conciencia, ¿no? claro. Entonces, eso para mí tiene un valor muy, muy grande. Entonces, por eso te digo, enfocándolo, ¿no? Para mí un buen músico pues es eso, ¿no? Pero no significa que sea un artista, Claro, te ¿no? entiendo O sea, no perfectamente. necesariamente. Te Es un entiendo poco como perfecto. yo lo veo. No, increíble, maestro. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, esta otra pregunta. Actualmente, ¿qué reformas crees tú que deberían hacerse en la academia de la música que bien conoces tú? Ajá. Mira, yo dejé mi último estudio lo hice hace unos 10 12 años, ¿no? Ok, O sea, no sé exactamente ahorita cuál será el estado del pensum académico, de los pensum académicos, pero te puedo hablar de repente de lo que yo tengo en mente cuando yo estudiaba, ¿no? perfecto. Yo cuando hice mi posgrado de pedagogía, mi tesis de grado era la creación del estudio de pedagogía instrumental en Venezuela, ¿no? Esa fue Ok. mi tesis de grado. Entonces yo hice un análisis de todo lo que era los estudios académicos en Venezuela, los estudios académicos Wow. aquí en Alemania y tal, y entonces ahí pues hice unas sugerencias, lo que yo pensaba que era importante, ¿no? Entonces, y a través de, obviamente, de mi experiencia particular, mi experiencia personal, pues hay cosas que yo considero que serían muy importantes para los estudiantes de música, ¿no? Ok. Entonces, se pueden dividir de repente se podría dividir, mira, en el área fisiológica, Ok. ¿no? El área fisiológica, el área psicológica Wow. y la parte de gerencia, ¿no? De management. Entonces, por ejemplo, por decirte un par, ¿no? Entonces, el área fisiológica, yo considero que el deporte es fundamental para cualquier músico. Ok. Debería ser una materia obligatoria para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de tocar un instrumento es, fisiológicamente hablando, es una actividad deportiva de alto rendimiento, Sí, solo que tú manejas la motórica fina, o sea, claro. la motórica muy fina y muy precisa, pero tú estás sentado horas y horas y horas en una posición y si tú solamente manejas la motórica fina y no te ocupas de los movimientos motóricos grandes, Claro. pues entonces eso en algún momento te va a crear un problema fisiológico, seguramente, como me lo creo a mí, ¿no? Entonces, yo tuve este problema de la mano que te conté, fue por eso. Pero yo no hacía deporte, pero ni siquiera jugaba ajedrez, pues. O sea que, o sea, nada, nada, nada. Y estudiaba mucho. O sea, estudiaba Claro. muchísimas horas sentado, muchas horas sentado, ta, 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 ta. Y eso me creó un momento en el que ya el cuerpo dijo, mira, no, basta. Entonces empecé a Claro. tener problemas, empecé a tener problemas. Entonces, en esa parte yo considero que sí debería ser, la academia debería implementar, yo creo, cuando hice esta investigación, yo creo que, al menos en esa época, creo que solamente en Cuba, el deporte en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, creo que ahí era donde se tenía como materia obligatoria. Del resto Oh, no había deporte, ¿no? De hecho, recuerdo que yo fui a ver unas clases con Joaquín Clerch, aquí en ok. Düsseldorf. Sí, sí, sí.
Y Joaquín, fui a ver unas clases y después fuimos a jugar fútbol. Él se iba a jugar fútbol con sus alumnos, ¿no? Sí, 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 así me dejó para un parque en verano y ya, se armaba la caimanera. Pero yo creo que, yo pienso, yo supongo que, no lo sé, eso no lo puedo asegurar, pero yo creo que eso viene de ahí, ¿no? O sea, Joaquín, yo recuerdo que en esa época siempre habían juegos de fútbol con sus alumnos y él se lo llevaba siempre para los Qué parques a chévere. hacer alguna actividad deportiva, ¿no? No sé si Marco, no recuerdo si Marco también, yo creo que Marco también hacía algo así parecido, Marco Tamayo Ajá, en Salzburgo. Pero a mí eso sí me parece fundamental, o sea, eso es importantísimo porque hay una serie de enfermedades que solo le da a los músicos, que son claro. especiales, ¿no? Está la distonía focal, que es algo Calma. terrible. Bueno, ¿cómo se llama? La tendinitis, todas estas cosas. Tendinitis. De hecho, aquí en Alemania se creó el Instituto de Medicina para Músicos en Hannover. Wow. Entonces, solamente es un instituto especializado solamente en los males de los músicos. Todas estas cosas. Entonces, eso para mí, al menos el tener conciencia, el que en la universidad tú pudieses aprender eso, o al menos escucharlo, saber que existen y saber que hay algunas soluciones o prevenciones, es fundamental, fundamental. Sobre todo cuando eres profesor también y te enfrentas a un problema de eso con un alumno, ¿no? Claro. Yo conocí a alguien por ahí que me decía que le tenía un problema de tendinitis y el profesor la mandó a seguir a tocar más porque pensaba que era flojera, pues, ¿no? Que era pereza. Entonces, claro, Claro. es importante esta parte fisiológica que creo que, bueno, al menos cuando yo estudiaba, pues no se le daba Claro. importancia como tal, ¿no? Luego está la parte psicológica, cuando eres solista, cuando vas a tocar conciertos, pues obviamente el aprender a ir con los nervios, con lo que es algo inherente a cualquier actividad que tú hagas en público, y aprender pues técnicas de relajación, ¿no? El entrenamiento autógeno, está la técnica Alexander, está la técnica de relajación de Jacobson, yoga, meditación. Entonces yo creo que estas cosas serían importantes en incluirlas al menos como materias electivas. Este Sí. tipo de cosas, porque obviamente no puedes obligar a que todo el mundo haga eso, porque hay una serie de cosas que tú puedes elegir. Tú dices, bueno, mira, de aquí me sirve el yoga, me gusta el yoga, entonces hago el yoga. Este tipo de cosas que te ayudan psicológicamente a establecer un nivel óptimo para tú salir y tocar en público, ¿no? Y bueno, obviamente después el management. El management Claro. para mí también es fundamental porque obviamente la academia generalmente a nivel artístico nunca te prepara para lo que es la realidad artística, ¿no? O sea, la academia es importante, muy importante, porque es un compendio de conocimientos acumulados, pero en este aspecto, hoy en día, pues tú sales cuando terminas tus estudios y tú no sabes cómo desarrollar un proyecto para un concierto Claro. o cómo hacer tu publicidad o este tipo de cosas. Entonces, yo no sé si ahora en estos momentos eso ya lo hay. Espero que sí, pero yo creo que, pero yo creo que esas cosas para mí son fundamentales. De hecho, esas fueron mis propuestas en mi tesis. Y la otra es el trabajo social. O sea, para Ok. mí el arte va ligado, o sea, una de las finalidades para mí, en mi opinión muy personal, ¿no? El arte debería tener un impacto social, ¿no? Claro. Entonces, el trabajo social a través del arte es algo que sana mucho, ¿no? Entonces se trata de que si tú vives en una realidad, tienes tu realidad, vives en tu mundo, como artista es importante que tú hagas, que tú tengas un impacto pues, en la sociedad donde vives. Y yo por eso planteaba que debería ser obligatorio, por ejemplo, 3 semestres de trabajo social. Tú desarrollas un proyecto cualquiera, por ejemplo, un coro. Ujú. Te vas para una cárcel, por ejemplo, o bueno, sí, una cárcel de adolescentes, o no sé cómo le llaman eso. Y empiezas a desarrollar en tu trabajo de pedagogía, si estudias pedagogía, ¿no? Tu proyecto es un coro, ¿no? Entonces, al final, pues de esos 3 semestres, tú muestras unos resultados, ¿no? De ese coro, un concierto o cualquier cosa, y documentas todo ese proyecto
y eso pues debería ser una tesis ya. O sea que ahí te ahorrarías la tesis es algo Claro, práctico, ¿no? Para entiendo, mí te es algo entiendo. más práctico. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que de repente la academia, o sea, me hubiese aportado. Em, pero bueno, obviamente pues ya es un enfoque un poco particular, ¿no? No, está bien, pero aparte que particular, pero que todo, cuando lo escuchamos todos, sí, es así, ¿entiendes? No tan particular, es más colectivo. Sí, como que sí, sí, es cierto. Entonces, bueno, bueno, maestro, de verdad encantadísimo. Aparte que son tan puntuales y tan necesarias, útiles y No, y realmente, sí, sí, claro, no, perdón, la otra cosa, la otra área que también me parece interesante, e importantísima, sobre todo para cuando estudias para solista, ¿no? No, para solista en general, ¿no? Es tener unas bases, es tener al menos un poco de contacto con pensamiento filosófico. sí, Porque eso es lo que te va a ayudar a darle profundidad. Es que en el arte tú necesitas eso. O sea, sí, necesitas. Y ahí regreso otra vez a lo que decía el maestro Arturo, ¿no? El maestro Arturo, por ejemplo, cuando íbamos a tocar recuerdo mucho eso, cuando íbamos a tocar la primera obra de Bach, él me dijo, bueno, estudiate esta suite, ¿no? Entonces, me dijo, pero primero léete, igual que siempre, ¿no? Léete estos libros. Entonces me dio unos libros, me dio, recuerdo, las tragedias de Sófocles, ok, sí, sí, me sí, dio sí, sí, los diálogos de Platón ok, sí, y ujú. la defensa de Sócrates ante el jurado. Recuerdo muy bien Ajá, esos tres libros. Me dijo, léete eso. Bueno, yo obviamente la semana siguiente no me lo había, lo había leído, no, pero no, no, duró un par de meses, no, un par de meses, un par de semanas, ajá, pero él me dijo, no podemos abordar a Bach sin que tú tengas un poquito de apertura para ir a la profundidad de lo que es Bach. O sea, claro, él dice, es inconcebible. O sea, si tú no tienes un concepto, al menos una base filosófica, de pensamiento filosófico, donde tú puedas ir y escarbar un poco, es imposible abordar una obra de Bach, porque una obra de Bach es una filosofía, es una espiritualidad increíble. claro, Entonces sería algo superficial el hacerlo, ¿no? Entonces, claro, recordando eso, también proponía un poco de eso, ¿no? Obviamente, pues no es que tengas que volverte filósofo, ni mucho menos, pero al no, menos tener contacto con estas obras, tener contacto y discutir un poco de dónde viene, ¿no? Sobre todo porque la parte filosófica, el pensamiento filosófico de Occidente, pues viene de Grecia. O sea, nosotros estamos claro, basados, sí, 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 todo está basado ahí. O sea, todos los valores, todo lo que es. Y cuando lees Antígona o lees estas el tragedias de Sófocles, incorrecto, sí, está todo ahí, está todo, sí, todo nuestro pensamiento. Entonces, eso sería como la parte artística, ¿no? Lo que yo diría, mira, eso es interesante y es importante para que la persona pues tenga esa apertura, ¿no? perfecto, Obviamente profe. a partir de ahí la gente se puede ir profundizando, ¿no? Es así, no, increíble, maestro, de verdad, muy, 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 muy puntual su enfoque y aparte súper utilitario. Te iba a dar, bueno, ya llegaríamos a la última Ujú. pregunta, profe, que Sí. sería, ¿qué consejo le darías tú a las nuevas generaciones, no? Uy, am, mira, la verdad es que no me siento así como en la posición de dar consejos, ¿no? No me siento ni con la sabiduría, ni mucho menos. Pero lo que te diría sería, o lo que le diría a las personas que de repente quieren dedicarse ya seriamente a la guitarra y a todas estas cosas, eh, es que hablando del guitarrista, para mí la guitarra es el instrumento más maravilloso que existe en el mundo. No hay un mejor instrumento. No existe. O sea, y se lo digo a un pianista, a quien sea. Entonces, yo con esa misma convicción, para mí, yo creo que si te vas a dedicar a la guitarra, no puedes dudar de eso. Claro, O sea, si dudas, pierdes. Entonces, yo creo que es importante el estar convencido de eso, porque lo es, o sea, es un instrumento maravilloso, es el instrumento más cercano que, en mi opinión,
Obviamente yo nunca generalizo porque, pues, como te digo, lo que siempre hablo de lo que yo creo, ¿no? Claro, Pero en mi opinión, la guitarra, pues, es el instrumento que está más cerca de la gente, del pueblo, de sus emociones, del de su corazón del cultura, hombre. de su historia, de todo. Entonces tú vas a cualquier país del mundo y en cualquier, bueno, no en cualquier, pero siempre vas a encontrar alguna casa donde hay una guitarra donde la gente toca sus canciones y sus cosas, ¿no? Entonces como instrumento, pues, tiene una riqueza increíble. Eso por un lado, ¿no? Y el otro lado, pues obviamente ser feliz con lo que tú haces. Eso para mí es muy simple, es muy sencillo. O sea, si no eres feliz haciendo lo que haces, pues no lo hagas, ¿no? Claro, tal Es una cual. regla para mí que siempre he intentado hacer, ¿no? Siempre he intentado seguir. Si algo no te hace feliz, pues no lo haces. Ya está, listo. Yo- Eso sería lo que yo podría decir, ¿no? Claro, ¿no? Perfecto. Mantener. No, bueno, profe, de verdad agradecido por todo tu tiempo, por todas tus visión, por todo tu enfoque, por todo tu trabajo también, el que aportas, ¿no? Para la guitarra, para documentarla, y bueno, para ejecutarla también, ¿no? Estoy muy, muy, muy agradecido de verdad porque me hayas concedido parte de tu tiempo para hacer esta entrevista, la cual valoro muchísimo. Y bueno, sé que los amigos, que van a ser varios, van a estar agradecidos de escucharte, ¿no? Y de conocer un poco más a detalle tu trabajo y lo que vienes haciendo. Así que, bueno, profe, nada, ¿qué te puedo decir? Agradecido a las personas que se quedaron hasta el final. Bueno, mira, mandarles un saludo, pedirles que sigan al maestro, que se interesen por su trabajo, que lo sigan en su cuenta de YouTube, de Instagram. Y bueno, nada, a los que están por acá también, bueno, si pueden suscribirse, dejar comentarios, dejar cariños, y eso nos ayuda bastante a crecer de a poco. Y bueno, nada, agradecido contigo, profe, si quieres dar un mensaje para terminar. Sí, bueno, agradecido yo contigo, Daniel. Me alegró muchísimo el que me hayas tomado en cuenta y la invitación. Y lamenté mucho también que se haya dilatado un poco, pero como estaba tan ocupado con lo del maestro Clemente Díaz, pues no No, pudimos vale, no pasa concretar la nada, entrevista maestro. antes. Pero muy contento, muy feliz de haber conversado contigo. Me encanta el trabajo que haces. Gracias, Realmente profe. es muy bonito ver que alguien se preocupa y está pendiente y quiere también, ¿no? Entonces uno se siente también acompañado, ¿no? En Gracias, la profe. lucha. Gracias. Sí, Entonces sí. es muy bonito verte haciendo estas cosas, este trabajo y en lo que pueda hacerte útil siempre pues estoy a tus órdenes. No, bueno, me Muchísimas agradecido, gracias. maestro. Igualmente por acá, yo, usted sabe que aquí cuenta con un amigo y bueno, con un colega. Bueno, de verdad, muchas gracias, profe. Yo corto acá y bueno, nos despedimos, así que hasta luego.